Tomen asiento, hermanos, muy buenas tardes. Señor le bendiga. Hoy es un fin de semana especial, ya cerrando el fin de semana. Y particularmente la cristiandad entera celebra con mucho regocijo una fecha a fin de año. ¿Cuál es? La Navidad. Pero la Navidad es, digamos, una fecha más que importante, pero tiene su cenit un fin de semana como el de hoy. Semana Santa. Jesucristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Y entonces en Semana Santa recordamos el propósito principal por el cual vino a este mundo. Y hablando de justamente la resurrección de Jesús, ese es el tema de hoy. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver conmigo? Jesús resucitó, ¿y qué tiene que ver contigo? Ese es el tema de hoy. Y para eso quiero invitarte que abras tu Biblia, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 6. Lucas, capítulo 24, versos 1 en adelante. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ¿qué dice? Ha resucitado. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, esta palabra resucitado aquí, en el idioma original en que fue escrito, el griego, se usa frecuentemente para decir es algo que se ha levantado. Es decir, se ha levantado en este caso de entre los muertos. Ya no está muerto, sino que ahora vive. Ahora vive, ya no está muerto. Ahora, la resurrección por sí es algo absolutamente inusual, ¿verdad? Yo te pregunto, hermano, amigo, amiga que estás aquí, ¿alguna vez tú en tus días sobre la faz de la tierra te has encontrado con algún resucitado? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿O hay alguien que sí? No, porque es algo sobrenatural, es algo fuera de lo común, es algo excepcional solamente producido por el Señor. ¿Qué entender entonces por resurrección? Porque podemos tener diversos acercamientos sobre lo que creemos en la vida más allá de la muerte o la resurrección en sí. Para entenderlo, creo que hay que ver tres tipos de culturas que nos acercan a ello. El primero, la griega, que era la cultura por excelencia que dominaba el tiempo de Jesús, ¿verdad? No militarmente, sino conceptualmente. Los griegos, ellos concebían la vida después de la muerte, pero en función a la inmortalidad del alma. En tal sentido, rechazaban firmemente la idea de una resurrección de los cuerpos. Y ello lo vamos a ver, por ejemplo, en un momento de la vida del apóstol Pablo, cuando él va a predicar allí y se encuentra con unos griegos, y en ese acercarse a ellos y compartir la palabra, van a ver las diferencias. Están en Atenas allí, Hechos capítulo 17, versos 18 y 32. Dice la palabra: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran los griegos, disputaban con él. ¿Quién es? Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba, fíjate bien, que el evangelio de Jesús, y hay un y copulativo que los une, de la resurrección. Porque muchas veces nos quedamos solamente anunciando que las buenas nuevas, la obra expiatoria de Jesús en la cruz en favor de todos los hombres, pero nos olvidamos esto que es importante también, la resurrección, que vamos a ver hoy. Y por eso, cuando oyeron, dice estos hombres, de la resurrección de los muertos, ¿cuál fue su reacción? Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No es mi intención escucharte hoy. ¿Sabes qué? No me interesa. Tal vez en otra oportunidad te escuche,
Pero Pablo no es un tema realmente que yo tenga interés. Ya lo vemos. La reacción natural del hombre puede ser de diversas maneras. Algunos creen que Cristo no resucitó. Otros se burlan de Cristo, de los temas relacionados con Él, de la misma resurrección. Otros pueden decir, yo ni siquiera creo. Soy agnóstico, que está de moda, o soy ateo. Las respuestas frente a la persona de Jesús resucitada son diversas. Los judíos estaban persuadidos que la resurrección sí existía, pero no todos creían esto. Marcos 12, verso 18 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, una secta religiosa, hombres que decían conocer la palabra de Dios y conocer al Señor. Y decían que no hay, resurrección. Judíos con conocimiento religioso, pero que no creían de la resurrección. Y seguían dialogando con Jesús. Pero no eran todos, porque habían algunos que sí creían la resurrección. Sin embargo, la perspectiva de ellos es que ellos podían resucitar con sus mismos cuerpos, el que tenemos tú y yo hoy. Es más, que probablemente podrían tener algunas costumbres de las que tenemos habitualmente también allá, cuando resucitemos. Por ejemplo, el matrimonio. Mateo capítulo 22, versos 29 y 30 dice la palabra. Entonces está respondiendo Jesús a ellos, les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Es decir, está aseverando que habrá resurrección. No que no habrá, sino habrá resurrección. Pero ojo, estas cosas que ustedes piensan no van a ser así. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Hay quienes pueden entender la resurrección a su manera, tienen una forma de pensar particular sobre cómo será en adelante. Yo he recibido esa instrucción y creo entonces que va a ser así, pero no quiere decir necesariamente que nuestra manera de pensar hoy sobre cómo será la resurrección mañana es la correcta. Y por eso Jesús le dice a estos hombres que dialogan con él, sí, tú crees en la resurrección, sí, esa es tu forma de pensar, pero estás errado. Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos a la palabra y poder ir descubriendo qué nos dice el Señor en torno a lo que conocemos como la doctrina de la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y vamos a tratarlo en 4 pasos. El primero de ellos es la comunicación de la resurrección. La comunicación de la resurrección. La resurrección fue anunciada con antelación por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Él les profetizó varias veces y les anunció que Él iba a morir, iba a ser sepultado y que luego iba a resucitar entre los muertos al tercer día. No lo dijo una vez, se lo dijo varias veces, no solo para que tuvieran conocimiento de algo que le iba a acontecer a Él, la muerte, obviamente que los discípulos no esperarían de su maestro, sino que además la resurrección, para que cuando aconteciese estuvieran preparados para ello. Marcos 8, 31 dice, y comenzó a enseñarles Jesús a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre, a Él, padecer mucho, en primer lugar, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, segundo, ser muerto, tercero, y por último, ¿qué dice? Y resucitar después de 3 días. Ok, entonces no fue una novedad que aconteciera de pronto, nadie se lo esperaba. No, sí, Jesús ya lo había anticipado a aquellos que estaban con Él. Y resulta de vital importancia la resurrección de Jesús, porque ¿sabes qué está en juego? Su palabra. Jesús dijo que iba a resucitar, y si no hubiese resucitado, su palabra, ¿cómo queda? Se cae. Y entonces, ¿cómo poder confiar en sus demás palabras y en sus promesas? ¿Cómo saber si tuvieran validez o no? Está en juego su palabra. Él dijo, yo voy a resucitar al tercer día. La evidencia material de su resurrección, la resurrección de Jesús, no solamente la vamos a encontrar en ese registro que está a lo largo de los 4 evangelios, sino también por el testimonio que muchos hombres y mujeres
pudieron dar en torno a que los vieron físicamente, es decir, a través de sus ojos y dijeron, lo he visto, y entonces ahora me constituyen un testigo de su resurrección. Ellos realmente pudieron verlo en forma individual o en forma grupal, colectiva. Indistintamente cuál fue la forma en que lo vieron, sencillamente pudieron dar fe más adelante. Mateo 16, verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, para los judíos es el domingo, apareció primeramente, ¿a quién? A María Magdalena. Muy bien. Juan 21, 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba ¿a quién? A sus discípulos. Tercera vez. Después de haber, ¿qué cosa? Resucitado de los muertos. Es decir, no fue una vez, hubieron varias apariciones de Jesús posterior a su resurrección. Ahora, esta certeza de la resurrección de Jesús fue tal que se constituyó en un pilar de la predicación apostólica neotestamentaria de los discípulos de Jesús. Tanto así que es un eje en la predicación del primer siglo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo está compartiendo la enseñanza en la que él fue instruido y ahora lo comparte con los demás cristianos. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, que Cristo murió con un propósito. Nosotros fuimos la causa por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo ello conforme se había profetizado antes, conforme a las Escrituras. Y luego, ¿qué dice? Y aquí está el tema justamente de esa comunicación de la resurrección. ¿Qué nos dice? Y que apareció ¿a quién? A Cefas. Y después ¿a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es decir, vemos una gran variedad de personas que fueron testigos reales, directos. Hubo una inmediatez, un acercamiento entre ellos y Jesús. Y nadie pudo haber dicho, yo vi y créeme. No, ellos directamente constataron que Jesús había resucitado. Ahora, no obstante, estas evidencias físicas de la resurrección de Jesús, vamos a encontrar quienes no creen en esta resurrección. Y por eso vamos al segundo punto, que es la controversia sobre la resurrección. La controversia sobre la resurrección. 1 Corintios 15, versos 12 al 19. Y estamos tomando 1 Corintios 15 como la base, el texto bíblico base para este tema. Dice, Pablo está hablando, pero si se predica de Cristo, y vamos despacio aquí, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A una iglesia, ojo, a una iglesia cristiana, la iglesia cristiana que tiene su sede en la ciudad de Corinto. Y está diciéndole Pablo a escribirlos, escucho que algunos de ustedes en la congregación no creen en la resurrección de los muertos. No creen. Entonces vamos a tratar el asunto. Y se enfoca sobre el mismo. Y entonces, bajo esta premisa, este supuesto, y hay que verlo así, Pablo comienza a argumentar y a esbozar una línea de pensamiento para poder tratar este tema. ¿Qué hubiese acontecido si Jesús no hubiese resucitado? Y dice, porque si no hay resurrección de los muertos, ¿no? Como es la diferencia primera, que dice, entonces tampoco Cristo, obviamente, resucitó. ¿No? Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y en esa línea, y si Cristo no resucitó, ¿qué más viene? Vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Sí, hay un seguimiento lógico y una consecuencia natural. Yo no puedo ir al tercer paso si no hay segundo paso ni primero. En tal sentido es, si no hay resurrección de muertos, ¿de qué resurrección de Cristo hablamos? ¿De qué fe hablo yo?
En esta hipótesis, entonces Pablo comienza a decir lo siguiente, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y esto es importante, aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, aquellos que murieron en la esperanza de la resurrección, dice, perecieron, o sea, no hay esperanza para ellos. Y en consecuencia, todos nosotros, escribe Pablo, si nos sujetamos a esta tesis de que no hay resurrección y Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese es el desenlace en base a esta primera hipótesis que se plantea, si no hubiera resucitado Cristo. Y bajo este argumento, ¿qué está diciendo? Algo que es importante para nosotros. Aquí hay una palabra que se repite, es vana. Y la palabra vana aquí se utiliza. Vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Vana, aquí la palabra utilizada es kenos. ¿Qué significa? Vacía, desprovista de verdad. Quiere decir, nuestra predicación del Evangelio, nuestra fe misma carece de verdad. Es vacía, es inútil, es estéril. Metafóricamente hablando, es una fe y una predicación que no tendrá resultados, no tendrá efecto, fruto ni producto alguno. ¿Por qué? Porque está basada en una falsedad. ¿De qué me sirve tener ese tipo de fe y esta predicación que se argumente en algo que es irreal? Porque esa es la consecuencia de haber creído en un hecho que realmente no aconteció. Y entonces Pablo comienza justamente a argumentar ello. ¿Por qué esto no puede ser? Si la resurrección de Cristo traía como consecuencias una serie de beneficios para la humanidad en pleno, entonces diríamos todo ese andamiaje que se construyó, sobre el cual están dando todas las promesas de Dios para la humanidad, se viene abajo. Si la resurrección de Jesucristo no se hubiera dado, entonces ciertamente toda nuestra predicación estaría basada ¿qué? En inexactitudes y en consecuencia vendría a ser una falacia. Y nuestras promesas, las promesas de Dios recibidas serían vanas ilusiones, serían solamente anhelos, pero no sujetos al cumplimiento, porque partimos de una premisa errónea. El mar de dudas sobre la resurrección siempre se dio, desde un inicio. Tú te acordarás leyendo los evangelios que encuentras allí esa piedra removida y están los guardias, ¿verdad? Y los guardias atemorizados no saben qué pasó, pero no está el cuerpo. Y entonces van los sacerdotes, ¿y qué le dicen a los sacerdotes? La corrupción desde antaño. Le pagan para que digan, sus discípulos se lo han llevado. Y ustedes digan que no ha resucitado. No ha resucitado, se lo han llevado. Ya desde un comienzo se siembra la duda. Esta duda siempre existió. Philip Yancey, en su libro El Jesús que nunca conocí, dice lo siguiente. El sepulcro vacío por sí solo no los convenció. Está hablando de los discípulos de Jesús. Ese hecho demostraba sencillamente no está aquí y no que ha resucitado. Para convencer a estos escépticos, y se refiere a los discípulos, iban a hacer falta encuentros íntimos personales con quien había sido su maestro 3 años. Y en las 6 semanas siguientes Jesús les proporcionó precisamente esto. Interesante esas palabras de Jesús cuando se acerca a los 11. Están allí con su maestro. Marcos 16, 14 reseña esta escena. Finalmente se apareció a los 11 mismos, Jesús ya resucitado. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó ¿qué les reprochó Jesús? Su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quienes le habían visto resucitado siempre iban corriendo donde los apóstoles. ¿Y qué decían? ¡Ha resucitado! No te creemos, no te creemos,
no te creemos. Ahora está Jesús allí, delante de los 11. ¿Y qué les dice? Aquí estoy. Pero ya no es un asunto de crean, pues, porque ya no hay fe por medio. Ahora me están viendo. Ahora me están viendo. Qué gran diferencia. Lo realmente trágico frente a esta hipótesis de Cristo no resucitado es no solo que nuestra fe es vana, sino lo que cita en un momento allí justamente el apóstol Pablo. Él dice, aún estaríamos en nuestros pecados. Aún estaríamos en nuestros pecados. Recordemos, Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Él fue a la cruz allí y murió en esa cruz. Dio su vida para que las culpas de nuestros pecados, las consecuencias de los pecados, las pagara Él. Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Y en tal sentido, esa obra expiatoria en favor de la humanidad, uno ya no podría decir, me la apropio. ¿Por qué? Porque carecería de sentido. Porque esa obra de redención va ligada, ¿sabes a qué? A la resurrección. Muchas veces nos quedamos solamente hablando de la cruz y nos olvidamos de la resurrección. Y por eso Pablo anunciaba ambos, las buenas nuevas y la resurrección. La obra de redención unida a la resurrección. Y vas a verlo ahora más tarde. ¿Por qué? Es interesante que si nosotros entonces tuviéramos que cada uno dar cuenta, entonces la situación cambiaría. Hay un nuevo escenario. Cada uno cuando se acerca a Dios directamente, ya no amparado por la obra de Jesús, sino directamente al Señor, el resultado siempre sería ¿qué? El mismo. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley básicamente son las ordenanzas, las pautas de Dios para la convivencia social. Así debes vivir tú, hombre, que te creé a mi imagen y semejanza, para que vivas aquí, sobre la faz de la tierra. Pero cuando rompemos nosotros voluntariamente esas pautas de Dios, entonces quebramos su ley. Y entonces hay cuentas que pagar. Todo lo relacionado a la redención estaría allí. Ya no podríamos verla como antes, si era un tema pendiente. Ya el hombre tenía que ser justificado por sus propias obras. Y cuando el hombre se acerca con sus propias obras, no podría decirle a Dios, mira, yo tengo por si acaso, Señor, buenas obras. Aquí están. Porque Dios también nos sacaría a nosotros, sí, puede que tengas, hijo, algunas buenas obras, pero yo también aquí tengo tu prontuario. Mira, estos son tus otros hechos. Y no hay uno que no podría tener, tal vez ni siquiera uno, sino muchos. Y entonces estas obras no bastarían frente a las demás conductas que hemos tenido durante nuestra vida. Y la sanción proveniente y consecuente de estas actitudes, por las cuales violentamos las pautas de Dios, las reglas de Dios, nos llevarían a un final similar siempre. Es por ello que la resurrección está ligada íntimamente a nuestra salvación, a esa obra de redención efectuada por Jesús en la cruz. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Jesús. ¿Dónde? Allí, en el madero, en la cruz del Calvario, en el Gólgota. ¿Por qué causa? Por nuestras culpas, por nuestro quebrantamiento de la ley de Dios. El cual fue no solo entregado, también fue ¿qué? ¿Y qué? Resucitado. No solamente se ve la obra expiación de Jesús en favor del hombre, la obra de redención, sino también la resurrección entre los muertos. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Nuestra justificación. Si no hubiera habido resurrección, ¿qué hubiera pasado? No hubiera habido ¿qué? Justificación. Es vital que comprendamos que el Padre está avalando y dando su visto bueno final a esa obra de redención de Jesús en la cruz cuando le resucita, cuando le levanta de entre los muertos.
esta resurrección de Jesús nos lleva a un tercer punto. ¿Cuál? La convicción tras la resurrección. La convicción tras la resurrección. 1 Corintios 15, versos 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Ya no está hablando de esa hipótesis que hablamos, y si no hubiera resucitado, sino ahora cambia el tenor, ¿te das cuenta? Ahora ya va al punto. Ya dejó de lado esa tesis que tuvo que argumentar, si no hubiese pasado. Ahora corrobora, Jesús resucitó. Y como resucitó, ahora ¿cuáles son las consecuencias para nosotros y para la iglesia? Dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? ¿Por Adán? También por un hombre, la resurrección de los muertos entró. ¿Por quién? Por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos habla de muerte y nos habla de vida. Nos habla de Adán, nos habla de Jesús. Dos condiciones, dos escenarios distintos. La concepción teológica en el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Cristo siempre va aparejada también, ¿sabes a qué? A la resurrección de los creyentes en general. Juan 11, 25 cita unas palabras del mismo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ojo, esto es importante, esto es vital, esto es condicional. El que cree en mí, no todos, sino ¿quién? El que cree en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y si crees en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa con él? Vivirá. Esta es una expectación, es una promesa, es una realidad futura, pero cierta. Jesús mismo está diciendo, yo te aseguro esto, aunque tú mueras físicamente, un día tú resucitarás, vivirás por siempre. Hay algo que tenemos que entender. Muchas de las promesas que encontramos en la Biblia están ¿qué? Condicionadas. Condicionadas. Y aquí vemos ello, el que cree en mí. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la condición. Si creemos, ahí está el condicional, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que fallecieron en la esperanza, no solo de la segunda venida, sino también de la resurrección de los muertos. Vemos que la resurrección de Jesús es solo un anticipo de lo que será más adelante la resurrección de todos los creyentes, de todos los que creemos en Él. Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en su libro La Cruz de Cristo, escribió lo siguiente. Para cuando le vemos en la mañana de resurrección, con la aprobación de su Padre, sabemos que su tarea se ha completado. Ha dado fin a la transgresión y terminado con el pecado. Que la gran redención fue consumada y el poder de Satán fue destruido. Ese es el colofón en el cual nos menciona Simpson sobre lo que aconteció esa mañana del domingo. Podemos decir por eso hoy hay victoria. Jesús no quedó muerto, sino que fue levantado entre los muertos, resucitado. Resurrección. Por eso podemos decir que hoy vive y es una realidad. No solamente esa palabra que él dijo, resucitaré al tercer día, sino que también podemos confiar en todas sus promesas que él nos dejó. La validez de la resurrección también conlleva la validez de todo el resto de sus promesas. Es interesante que podemos ver hoy algo más, que cuando los tratadistas del Nuevo Testamento refieren a la resurrección de Cristo, no hay que verlo solamente como un hecho aislado para Él. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo, todos los creyentes alcanzamos una serie de promesas y de bendiciones que son consecuentes primero de su resurrección. Por eso, en varias ocasiones Jesús habló de la resurrección de los creyentes en los tiempos finales. Juan 6, versos 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, más adelante.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, otra vez la condicional, tenga vida eterna. Y entonces yo le resucitaré en el día postrero. Si nos damos cuenta, esta resurrección no emerge en una voluntad del hombre, sino está en el corazón de Dios. La resurrección revolucionó la cosmovisión de los creyentes, de los discípulos contemporáneos allí al ministerio de Jesús, pero también a los que le siguieron después. Muchos estuvieron dispuestos a dar su vida al ser testigos de un Jesucristo resucitado. Pero qué contraste en aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo con la respuesta que un día tuvo uno de los 11. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y a veces nosotros nos constituimos en un Tomás, creyéndonos discípulos, entonces decimos, estamos bien, pero no estamos bien. Esta definición de creer o no creer en la resurrección de Jesús se va a evidenciar en los posteriores tiempos. De allí, ¿sabes qué? El cuarto y último punto. La consternación de la resurrección. La consternación de la resurrección. ¿Por qué consternación? Porque en los posteriores tiempos, cuando se dé la resurrección, algunos podremos ver con expectación, con asombro, con maravillas, con una actitud de regocijo, hemos resucitado y estaremos con el Señor por toda la eternidad, como lo citamos la semana pasada, sirviéndole y adorándole. Pero otros no podrán estar en la misma posición, en la misma circunstancia, en la misma presencia. Y allí entonces entrará la disyuntiva, porque será un final trágico, distinto, desigual, pero no por voluntad de Dios, sino porque cada uno tomó sus decisiones aquí. 1 Corintios 15, versos 23 y 24 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, la segunda venida, y luego ¿qué? El fin. Está hablando de un orden diseñado por Dios de la resurrección, ¿verdad? De Cristo, de los seguidores, de los que están vivos cuando Él viene por segunda vez, y luego el fin. Lo interesante aquí es lo siguiente, que hay una salvedad notoria que Jesús plantea cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y lo cita en Juan 5:29. Porque allí va a hablar de dos tipos de resurrección. Fíjate lo que dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿cuántos tipos de resurrección vemos? Dos, ¿verdad? De vida y de condenación. Ahora, ¿quién es el que tiene acceso a resurrección de vida? El que hizo lo bueno. Ahora, ¿quién hace permanentemente lo bueno todo el tiempo? Nadie. ¿Qué nos dice en la Biblia? No es justo ni aún uno. Entonces, ¿dónde nos posicionamos todos? ¿Aquí o acá? En el otro. Porque si vamos a ser evaluados por nuestras obras, entonces no podremos estar nunca aquí, en la resurrección de vida, sino acá. O sea, por naturaleza, todos arrancamos aquí, en esta resurrección de condenación. Al ver el Señor nuestras propias obras, nuestras conductas. ¿Cuál es el punto? Que la Escritura nos enseña que finalmente todos resucitaremos, pero no tendremos todos la misma resurrección. Unos tendrán resurrección de condenación y otros de vida. Porque aquí hay algo importante, ¿no? Hay condenación y hay salvación. Hay muerte y hay vida. Está Adán y está Jesús. O sea, si te das cuenta, hay no un camino aquí que Dios dice para el final de los tiempos va a ser así, sino
plantea dos caminos aquí, dos variables que se van al final. ¿Cuál es la diferencia? La que siempre citó Jesús, el que cree en mí. El que cree en mí viene a este camino, al de resurrección de vida, al de salvación, al de perdón, vida nueva, esperanza, eterna presencia con Dios. El que no cree viene aquí. Resurrección de condenación, Adán, muerte, ausencia de Dios por la eternidad. Ambos vamos a resucitar, pero no todos estaremos con el Señor por siempre. Recuerda, Jesús muchas veces con los que dialogaba aseveraba lo siguiente. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación ¿de qué? Del infierno. En palabras sencillas, del infierno y aquí del cielo. Hay dos finales, cada uno se va a hallar en uno de estos. Por eso es un final de consternación. Yo pensé que todos íbamos a ir al cielo. Bueno, eso es una falacia. Y entonces podríamos decir lo que dijo Jesús en su tiempo. Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. Porque Jesús nunca dijo que todos iban al cielo. Jesús dijo, yo doy mi vida por todos. Que no es lo mismo que todos crean. El tema de creer ya le compete al hombre. Jesús dio su vida por todos los hombres, pero solo quien cree pasa aquí, resurrección de vida. Quien no cree se queda acá, resurrección de muerte. Quien cree, vida, perdón de pecados, una vida eterna en la presencia de Dios. Quien no, una vida eterna sin la presencia de Dios. Infierno y cielo. Al final de los tiempos, la Biblia nos habla de dos tipos de juicio. Dos tipos de juicio atendiendo dónde estamos. El tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Léelo allí. Epístolas Paulinas y Apocalipsis. El tribunal de Cristo no van todos. ¿Solamente quién va? La iglesia de Cristo, los que creen. Allí va toda la iglesia del Señor, los creyentes. ¿A qué va? ¿Va a ser juzgado para salvación o perdición? No, todos son salvos. Solamente que cada uno va a dar cuenta al Señor de lo que hizo con la vida que Él nos dio en esta tierra, en este tiempo, hasta que partimos con Él. Cada uno como mayordomos de esta vida que nos da, vamos a dar cuenta. Entonces, de Él recibiremos premiación o tendremos pérdida. El otro juicio, pero a este juicio no acceden los que no creyeron. Hay otro juicio, que acceden solo los que no creyeron. El juicio del gran trono blanco. Acceden solo los incrédulos, no acceden los creyentes, porque ellos están separados. Es otro destino final. Y aquí ellos no van a ser evaluados qué hiciste, qué no hiciste. ¿Por qué? Porque no creíste. Todos tienen el mismo final. Sencillamente se les va a demostrar, tu final es este. La condenación eterna. Ambos con eternidad, pero uno en la presencia de Dios, otro no. Uno, diríamos así, en el cielo y otro en el infierno. Uno gozando de la presencia de Dios, adorándole y sirviéndole, otro apartado totalmente. ¿Esto cuándo se define? ¿Mañana? Cuando cierras tus ojitos y vas diciendo a la presencia de Dios. No, se define hoy, mientras tienes vida, mientras tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Para qué? Para creer. Porque todos partimos de cero, no creemos, estamos aquí. La única posibilidad de cambio a este lado es que creas. ¿Que creas en qué? En que Jesús dio su vida por ti allí en la cruz. Que esa obra expiatoria de Jesús te alcanza a ti. Y que fue avalada y aprobada por el Padre cuando le resucitó de entre los muertos. Con poder. Y entonces allí tú dices, yo creo esto en la obra de Jesús en mi favor. Y entonces pasas de condenación a salvación, de muerte a vida, de una eternidad sin Dios a una eternidad con Dios. Esto es lo que nos muestra el Señor sobre la resurrección. Y esto es importante que lo tengamos presente. El pasaje, digamos, más conocido de la Escritura es Juan 3, ¿cuál? 16, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice allí? Quiero que vamos, ya estamos terminando. ¿Qué dice allí? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién?
al mundo. Ahora, no es el planeta azul, no es el planeta Tierra. Está hablando de que amó a la humanidad, a los hombres, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a los hombres que ha dado, Él brindó, el Padre brindó ¿a quién? A su Hijo. ¿De quién habla? De Jesús, quien fue a la cruz. ¿Para qué? Habla del motivo. Para que todo aquel, ¿qué cosa dice? ¿Que te das cuenta que es la condicional? Esa es la gran decisión que tiene que tomar el hombre, creer o no. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, ¿te das cuenta? Sino que tenga una vida eterna con Dios. Esta es la gran diferencia. Y entonces Dios, el Padre, envió a su Hijo para esto, para que tengamos la oportunidad de pasar, darnos cuenta de nuestra condición personal y salir de acá y venir a Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué necesita enviar el Padre a su Hijo para que sea salvado? Porque necesita salvación. Nadie te enviaría a que seas salvado de algo si tú no lo necesitaras, ¿verdad? ¿Por qué lo necesitaba? Porque estaba condenado. La humanidad está condenada sin Jesús y requiere de Jesús, de su obra, para ser salvada. ¿Cómo paso de condenación a salvación? Por creer en la obra de Jesús en la cruz. Esa es la gran diferencia. Pero dice, el que en Él cree no es condenado, porque ya pasó. Pero el que no cree, ¿qué dice? Va a ser condenado, ¿no? Ah, ya ha sido condenado. Es decir, te das cuenta que no se trata de un evento futuro. Es un evento que ya está rigiendo, presente. Por eso el destino final del hombre no se decide mañana. Ya está definido. Y está en la condición del ser humano, que por eso Dios, que ama a los hombres y ve nuestra condición, Él nos quiere rescatar de esta condición de perdición, de condenación y traernos a salvación y vida eterna. Esa es la trascendencia e importancia de la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que tiene que ver contigo y conmigo. Esa resurrección, que es el visto bueno del Padre en la obra del Hijo, te alcanza a ti y a mí. Eso es lo pertinente. Eso es lo que tiene que ver con tu vida y con mi vida. Simpson también cita este libro, y termino. Desde que se corrió la piedra, esa piedra del sepulcro, ya no hay barrera que pueda estorbarnos. Desde la victoria del conquistador de la muerte, ya no queda enemigo que temer. Qué preciosa frase, ¿verdad? Ya no queda enemigo que temer. Y termino. Juan 11, 25 y 26. Ya lo leímos. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa pregunta de Jesús a los que estaban delante de él en ese tiempo es la misma pregunta que te hace hoy a ti. ¿Crees esto? Oremos, hermanos.